Estos días, otra vez en Argentina se discute quién manda. ¿Les pareció demasiado el crecimiento de la imagen positiva, de la aceptación de sus medidas fundamentalmente, de Alberto Fernández? Y se discute quién paga. ¿Quién paga la pandemia? Están discutiendo los muchachos que hacen cacerolear a la clase media. Y estamos discutiendo, ¿y cómo salimos? ¿Salimos con más derechos o salimos con menos derechos de todo esto? A ver si todavía nos bajan el sueldo. ¿Saldremos con mejores sueldos o con sueldos por la mitad? A ver si todavía perdimos un tercio de nuestro sueldo con la pandemia de Macri y ahora nos quieren hacer perder otro sueldo con la pandemia del coronavirus. Y otra cosa, ¿quién va a contar la pandemia? ¿Cuál será el relato de la pandemia? ¿Viste la historia? Que cada tanto hay revisionismo, porque el que te la contó, cuando nos lo contó la historia Mitre, la pucha, cómo nos engañó, ¿no? Cómo nos formateó por años. ¿Cuántos maestros repitieron los dichos de Mitre durante decenas de años, durante 100 años? ¿Quién va a hacer el relato de la pandemia? Y va a decir, ¿hubo pocos o demasiados contagios? Porque escuchaba en la tele ayer decir, bueno, al fin y al cabo, en Brasil hay 5 veces más población y hay 5 veces más contagiados, al final entonces es lo mismo. ¿Para qué hablan tan bien de Alberto? Vos podés armar el relato como quieras. El tema es, ¿quién va a contar la historia de la pandemia? ¿Quién va a contar y va a decir si son pocos o demasiados los fallecimientos? Si las medidas fueron acertadas o fueron desacertadas. Si las medidas económicas fueron eficientes. Ayer otra vez escuchamos las cacerolas y un poco más, un poco menos, las cacerolas estuvieron las redes. Hay un sector histórico que se mantiene siempre y que yo diría que en condiciones normales no es demasiado preocupante, que es el antiperonismo. El tipo que es capaz de sostener cualquier cosa porque es antiperonista. Pero se le suman algunos factores que no son tan estáticos y que pueden ir increciendo. Una es, ciertamente, el malestar por el aislamiento. El malestar por el aislamiento. En distintos hogares la convivencia debe ser distinta. ¿Sí? Y no estoy hablando solamente de los más pobres, de los que viven hacinados. Qué sé yo, hay familias que están acostumbrados a simplemente verse a la noche y dormir bajo el mismo techo. Y ahora están conviviendo. O cada uno ve cómo se lleva con el aislamiento, con no poder salir a la calle. Sabemos que hay muchos que la pasan muy mal y que crece el malestar en estas circunstancias. ¿Y el miedo? Lo natural es que la mayoría tenga miedo. Cuando decimos, no, porque ahora Alberto va a decir si salimos y no salimos. Guarda, la gente también va a decidir si salimos o no salimos. Porque hay algunos que están exceptuados y no están saliendo. Porque tienen miedo. Y es comprensible, lo anormal es no tener miedo. Entonces, entre las personas que protestan están los antiperonistas de siempre, que van a seguir estando y con ellos no hay nada que hacer. Pero hay otros que pueden sumarse en alguna coyuntura, basados en razones que son casi inevitables, como el malestar por el aislamiento y el miedo. ¿Y las carencias económicas? ¿Cuántos no recibieron nada? Porque el Estado es muy difícil que llegue a todos lados. Es muy difícil. Es muy difícil. O a algún lado habrá llegado y no es suficiente, porque se abusan con los precios. Ese malestar por el aislamiento, ese miedo, esa carencia económica puede ir conformando una olla a presión que haga que
esa parte volátil de la sociedad, que un día vota acá, otro día vota allá, un día dice que el tipo es malo, otro día dice que el tipo es bueno, en una circunstancia particular se sume, como alguna vez se sumó al conflicto del campo sin saber muy bien de qué se trataba. El trabajo de los políticos hoy es ejemplar. ¿Qué puede decir uno de tipos que están tratando de salvarnos a nosotros arriesgando su salud? La verdad es que no hay mucho que analizar. Pero el pueblo la pasa mal igual, ¿sí? Es una circunstancia particular en donde todo lo que hace el gobierno disminuye, es un paliativo, pero el sufrimiento existe igual. No es, no sé si se acuerdan, el 2010, cuando hubo 6 millones de argentinos que festejaron el bicentenario, ese pueblo feliz, ¿sí? Bueno, eso no es lo que estamos viviendo ahora. Por más que el gobierno actúe bien, la gente, lamentablemente, en general, la pasa mal, por distintas razones por las que acabo de manifestar. A ver, los oficialismos nunca salen aireosos de las crisis. ¿Sí? En la crisis de Lehman Brothers, todos los oficialismos perdieron la elección. Y no estábamos en esta época del lawfare donde los gobiernos además caen. Pero perdieron. Perdieron los que llegaron a tener 11% de desempleo, o perdieron los que se les sumó 2 puntos de desempleo. El kirchnerismo perdió las elecciones después de la crisis de Lehman Brothers, a pesar de que había hecho un trabajo excelente en Argentina. Apenas si se movió un poco la economía, un poco el desempleo, y perdió igual. Es decir, es muy difícil que cuando termine todo esto, el oficialismo sea aplaudido por las mayorías. Y la derecha es desestabilizadora. La derecha no es democrática. Y en muchos momentos de la historia ha demostrado su desprecio por la vida. Entonces, en este momento en el que lo que nos jugamos es no perder derechos, es no perder nuestro salario, pero también es cuidar nuestra vida y la de nuestros mayores, o los que tienen alguna afectación, va a haber que luchar contra esos conatos de descontento. Y luchar en el mejor sentido, porque lo que podemos hacer ahora es seguir militando, es seguir persuadiendo, es mantener una actitud que vaya paralela a las decisiones de Alberto, de Cristina, de Kicillof, y que es nuestra responsabilidad cívica. Es decir, el que tiene que estar caceroleando porque es eso históricamente y porque realmente está defendiendo sus privilegios de clase, no va a ser convencido por nosotros. Pero sería bien interesante que en vez de enojarnos por el equivocado, por el distraído, trabajemos para que no sea engañado. La derecha siempre es minoría porque defiende los privilegios de un pequeño grupo, pero su estrategia es el engaño. Así que nuestra meta es que no te tomen por boludo. Me parece que el dato, lo que decía Horacio hace un rato, es un dato fundamental para mantener la actitud, para discutir política, para discutir economía, para mantener la actitud adentro de nuestras casas, que es, esto no es una guerra que no se sabe cuándo va a terminar. Ya lo confirmamos con China y ahora desconfiábamos un poquito de China, ahora se confirma en Italia, esto termina. ¿Sí? Puede durar 2 meses, puede durar 3 meses, pero termina. Entonces, nada, a no desanimarse y también que no nos engañen y que no nos terminen bajando los sueldos. Digo, no, ya bastante nos bajaron los sueldos los últimos 4 años, como para que ahora nos bajen los sueldos de los trabajadores, porque eso es lo que están queriendo los tipos, ¿no? Que la pandemia la paguemos nosotros. No, me parece que yo lo tomé como la noticia del día de ayer es que los italianos empiecen a confirmarle al mundo que comienza el final de la pandemia ahí en el centro de Europa, porque eso nos da
ponerle un límite, hacer que esto sea finito, me parece que es fundamental para todo, lo económico, lo social, Así es. lo psicológico.